Hoy quiero hacerles un regalo especial. Un regalo donde voy a abrir el corazón para contarles, explicarles y enseñarles una de las herramientas más poderosas que he utilizado en todo mi camino místico y que ha sido de gran utilidad. En el momento en que lo hice y comprobé los resultados, la verdad es que sentí como si hubiera encontrado la piedra filosofal de los alquimistas. Así que espero que se queden hasta el final del video para que puedan utilizar la herramienta en sus vidas y que pueda ser de muchísima utilidad. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Isa Melo y soy de Guatemala. Bienvenidos a este espacio que he llamado mi monasterio. Hoy traigo este video que es bien particular y de verdad los invito a todos a escuchar hasta el final porque estoy segura que es un regalo que les voy a dar que les puede servir muchísimo. Dándole continuidad a mi video de bypass espiritual, sentí la necesidad de darle como una segunda parte o un segundo aire, pues no solo es importante la teoría, sino más importante la acción y la experiencia. Vean, hoy les voy a hablar de cómo cada nivel de conciencia o cada estado vibratorio en el que nos encontramos se habilita en una línea de tiempo diferente. Para mí, este es como un gran misterio profundo que nos puede ayudar en la sanación o en cualquier tipo de situación que ustedes tengan, donde tengan algún tipo de bloqueo, trauma o nudito energético que no han podido desbloquear. Bueno, hay grandes nudos, hay nudotes, pero también hay nuditos, pero esta es una herramienta que trabajándola y trabajándola y trabajándola pueden llegar a la esencia. Creo que depende de la situación o de lo que estemos buscando trabajar, así serán las veces que necesitemos entrar a desbloquearlo o a quitar el nudito. Pero bueno, les voy a explicar de primero como la parte no teórica, pero es como para contarles un poco y luego ya les voy a hablar de mi experiencia y de cómo lo hice. Es importante saber que cuando regresamos al pasado para mirar, para sentir y para poder desbloquear nuestra historia, es como si atravesáramos una línea de tiempo que se despliega sobre sí misma. Yo lo asocio con un ejemplo claro como el tercer acto de Interestelar, donde podemos observar que todas las líneas de nuestra vida se conectan. Pasado, presente y futuro no son momentos separados, sino son el mismo punto de un tejido que se va entrelazando y que puede transformarse cuando interactuamos con él conscientemente. Entendiendo que el tiempo no es lineal como lo sentimos o como lo percibimos desde esta realidad. La mente nos hace vivir atrapados en recuerdos o en situaciones de lo que fue, en errores, en pues todo lo que ya sabemos, ¿verdad? En los traumas o en situaciones que de alguna forma nos condicionan más adelante. Pero cuando realmente nos sentamos con conciencia a observar y a mirar el pasado, es cuando podemos aprender, podemos entender, podemos integrar y por consecuencia podemos transformar. El pasado yo lo veo como un maestro silencioso, donde podemos sacar u obtener información sobre quién somos,
los patrones que repetimos, los mecanismos de defensa que hoy en día utilizamos para cubrirnos o para darnos seguridad nosotros mismos, y donde se encuentra la energía que necesitamos liberar. Lo bueno de esto es que una vez que hemos mirado, sentido, llorado y comprendido el pasado, debemos regresar al presente. Y este presente se va a sentir más ligero y más libre de como de nosotros mismos o de nuestra mente, que muchas veces regresa al pasado. Solo en el presente es donde reside el poder de la creación o de la co-creación. Todo lo que queremos manifestar, todo lo que deseamos construir en nuestra vida está aquí y ahora y nace aquí y ahora, con la conciencia que tenemos hoy, pero que es la que hemos traído del pasado. El pasado, dicen los alquimistas, es como la materia prima para poder agarrarlo y poder así transformarlo para crear un futuro más consciente, más pleno y alineado completamente a nuestra esencia. Si el tiempo es un tejido que entrelaza pasado, presente y futuro, se entiende que no son momentos separados, sino es como el continuo donde la integración de lo pasado nos da la fuerza para actuar con sabiduría en el presente y así orientar el futuro. O sea, solo liberándonos y atendiendo el pasado, vamos a poder ir al futuro conscientemente. Les voy a contar mi experiencia. Y aquí viene el regalo. Resulta que yo toda mi vida tenía mi agenda y mi casa, mi vida organizada para ir a hacer súper cada 15 días. Todos los lunes cada 15 días para mí era como un compromiso, como si tuviera jefe. Yo tenía que ir a hacer súper sí o sí. Había algo en mí que de alguna forma era como me obligaba, sin que yo me diera cuenta, a no romper como esa, no le voy a decir tradición, pero como esa obligación que yo misma me había impuesto. Pues resulta que un día me di cuenta que no, la verdad es que salió otra situación y no pude ir al súper un lunes. Llegó el lunes y no pude ir al súper. Y me di cuenta cómo mi cuerpo empezó a entrar en un estado de estrés, de ansiedad, y empecé a sentir como si no iba al súper, no íbamos a tener que comer. Así que me empecé a dar cuenta cuando pude ver mi cuerpo en ese estado digamos, de ansiedad o de estrés. Me di cuenta que una parte de mí siempre sentía que si no iba a hacer el súper cada 15 días, no íbamos a tener que comer. Esto solo estaba pasando subjetivamente, porque objetivamente la verdad es que no estaba pasando nada. Si bien yo sí compro para 15 días, pero si me tardaba 2, 3, incluso hasta 4 días más, no pasaba nada, porque sí había que comer. Pero todo esto solo estaba pasando en mi cabeza y en mi imaginación. Así que ese día que pude observar cómo mi cuerpo entraba como en ese estado de ansiedad, me senté, lo observé y empecé a hacer como trabajo interior, ¿verdad? Trabajo interior y trabajo interior. Y bueno, después logré ya ir al súper y todo, pero me quedó aquello de que había una sensación en mí de que no íbamos a tener o que no iba a haber comida. Más que no íbamos a tener, era no va a haber comida. Para nosotros no va a haber comida. Como si yo tuviera una sensación de hambre no cubierta en el cuerpo. Es bien difícil de explicar, pero era como si yo tenía hambre,
como que si mi cuerpo tenía hambre y no ir al súper era igual a nos vamos a quedar sin comida. Bueno, pues resulta que después de mucho, mucho trabajo interior, porque la verdad es que no fue a la primera, no es magia, no es que uno se siente y lloro y ya, sale, no, sino es como, a ver, ¿por qué? Y irme para atrás, irme para atrás, irme para atrás. Y descubrí efectivamente que en mi niñez había esa sensación de hambre en el cuerpo. Cuando yo nací, mi mamá no pudo darme de mamar y yo me crió mi abuelita y me fui a vivir con mis abuelos muy chiquita. Pero pues mi mamá seguramente en algún momento me daba la pacha, pero tal vez no podía o pasaban cosas que claro, esto después de mucho trabajo interior se me reveló que de plano había momentos donde yo sentía hambre y mi mamá por situaciones, no sé, X, no me podía dar la pacha o no podía como saciarme. Así que cuando descubrí que esta sensación en mi cuerpo venía desde que yo era bebé, se dice que el trauma está atrapado en cuatro posibles lugares. En el embarazo, que sería prenatal, en el parto, que es otro tipo de trauma, ¿verdad? Porque es cuando de alguna forma nos sacan de ese lugar precioso, onírico o suave, sutil, donde no necesitamos hacer nada por nosotros. Entonces el parto en sí ya es un trauma, toda la etapa preverbal y la primera infancia. Bueno, pues también puede estar en otros lugares, pero digamos la infancia en sí, todo lo que conlleva la infancia está en estas 4 etapas. Así que con muchísimo trabajo interior estuve regresando a ese momento que al final no sé si fue ahí o no fue ahí, pero lo importante era que mi ser había identificado esa sensación de hambre que no estaba cubierta. Así que cuando ya pude ver la causa, hice el trabajo de regresar, de meterme a esa línea del tiempo. En todo ese proceso, mi psicóloga me estaba acompañando y ella fue la que me ayudó como a dirigir esa meditación. Entonces, bueno, pues respiré, me calmé, sentí el cuerpo y poco a poco nos fuimos adentrando. Así que entré, digamos, y Isabela, adulta, entró en esa habitación donde había una bebé llorando y me dirigí hacia ella y cuando la tuve enfrente, la vi, la bebé me vio y la cargué, la saqué de la cunita, le preparé una pachita y le empecé a dar la pacha de leche. La vi a los ojos y le prometí que nunca más en su vida iba a volver a pasar hambre, porque siempre estaría yo con ella para ayudarla y para guiarla y para darle de comer las veces que fuera necesario. Así que ella solo se me quedó viendo y bueno, como cualquier bebé, le saqué el aire y la puse en su camita otra vez. Pareciera algo sencillo o algo como no trascendental, pero a mí me cambió la vida. Quiero contarles que, claro, ese día pude llorar un montón, me abracé muy duro, porque si bien no recordaba cuál había sido el evento de la sensación de hambre, sí en mi cuerpo estaba, entonces era real, aunque yo no tuviera memoria de ese momento per se. Ese día logré llorar un montón, pero quiero contarles que eso fue, pues ya bueno, fue hace un par de años.
y yo nunca más he vuelto a sentir esa sensación que en mi caso era de hambre en el cuerpo. Tanto es más que ahora hasta nos da risa porque pueden pasar hasta los días que sean y yo ya no voy al súper y peleo por no ir al súper porque a veces es como, qué cansado. Ya no me pongo la obligación, ya no siento esa sensación de hambre. Y otra de las cosas que se corrigió en mi vida pude observar cómo antes tenía más ansiedad por, por algo dulce o por chocolate. Y ahora siempre pues se me antoja, pero ya puedo controlar de alguna forma el antojo. Entonces, esto para mí es la clave de cómo el pasado sí crea nuestro futuro. Cómo estamos obligados a regresar a nuestros temas, los de cada quien, para recomponernos, para perdonarnos, para abrazarnos, para acariciarnos, para lo que cada uno necesite. Porque la verdad es que esta técnica es bien sonada por ahí, pero yo no sé qué tantas personas lo utilizan y le ponen atención. Mi invitación con este video, siendo la segunda parte del video del bypass espiritual, es practíquenlo. No esperen que hayan cambios de la noche a la mañana, pero tengan la garantía y la seguridad que si lo hacen continuamente y si lo hacen con conciencia y si lo hacen con intención, el trauma se revela y van a poder ir sanando y van a poder ir deshaciendo todos estos como bloqueos chiquitos que muchas veces ni nos damos cuenta o muchas veces ni le ponemos importancia porque al final era yo pude haberlo interpretado como una sensación de orden o no, tengo que ser ordenada y tengo que ir al súper cada 15 días o de obsesión, pero al darme cuenta que eso es lo que hace la conciencia, me doy cuenta de cómo mi cuerpo reacciona o de cómo mi cuerpo reaccionó por ese momento, me di cuenta que no era una reacción normal. Entonces, muchas veces vivimos normalizando situaciones que vivimos en el día al día porque creemos que es lo normal. Nada que nos cause ansiedad, nada que nos cause perturbación mental, nada que nos saque de un estado de paz es normal. Yo de verdad los invito a que abracen a su niño interior o a su adolescente rebelde o a su adulto de 20, 25 o que regresen a sanar la herida con el novio que no pudo ser o con el trabajo donde los despidieron o la abuelita que no me dijo que me amaba. No sé, se me ocurren mil ideas, pero es importante que entendamos que se puede resignificar la historia. Al reinterpretarla, le damos otro significado, deshacemos lo que tenemos bloqueados y entonces cambiamos nuestro futuro. Y así es como si fuéramos metiéndonos en las líneas del tiempo. Esto desde una mirada esotérica podemos verlo como la gran obra interna. Es como si tomáramos la experiencia densa, el plomo de nuestra historia, y la transmutamos en oro, en claridad, en fuerza, en sabiduría. El tiempo deja de ser lineal y se convierte en el campo de infinitas posibilidades, donde nuestro acto de sanación reverbera hacia adelante y hacia atrás y conecta todas las líneas del tiempo de nuestra historia como un solo flujo. Es de verdad fascinante cómo funciona. Es
ver cómo las emociones que antes nos tenían atrapados y las decisiones que parecían dictadas por el dolor, ahora no nos damos ni cuenta. Eso significa que se aligeraron y se transformaron en luz. Y esa luz nos permite crear un futuro más consciente y más pleno. Claro, yo les puse mi ejemplo, lo he utilizado para otras cuestiones, pero en este ejemplo se puede ver muy poco trascendental, pero ustedes no saben lo que me cambió la vida en el sentido de que ya mi vida no se rige por el miedo a sentir hambre. Es como cuando movemos una pieza de dominó, se movió algo y entonces se mueve todo, porque ahora el miedo ya no me tiene como esclavizada. Es como si cada vez, mientras voy resolviendo más temas, me voy alineando con mi verdadera esencia, sin miedo y sin dolor. Esto no es solo psicológico, es energético y es espiritual. Es todo este trabajo interno donde se dobla la línea del tiempo, como les decía, igual que un tesseracto. Y nos pone en una situación donde podemos elegir, sentir y por ende manifestar nuestro futuro con plena libertad. Así que dándole la importancia del segundo video al de bypass espiritual, mi invitación es: atrévanse a mirar su pasado, a sentir lo que han querido evitar y a lo que le han estado huyendo. Háganlo con compasión, con presencia y con intención. Al hacerlo, les prometo que sanan lo que fue y crearán activamente el futuro que cada uno de ustedes desea vivir. A esto es lo que yo le llamo verdadera magia. Y esto es cambiar la vibración. Y al cambiar la vibración se refleja porque puedo ver cómo en mi historia se va creando mi propio valor y cómo la energía atrae situaciones, oportunidades y personas que están en la misma sintonía. No es coincidencia, es manifestación, es magia pura. Así que muchísimas gracias a cada uno por llegar hasta aquí. Espero de todo corazón que esto que les acabo de contar les sirva muchísimo y puedan ir sanando poco a poco y puedan ir elevándose. Recordemos que el camino de la sanación es sinónimo del camino de iluminación. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bye.